Montero, secretario de Organización de la CONADU, para dialogar en la previa de esta gran marcha. Federico, buenas tardes. Leandro Ili y Guadalupe Regalsi, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por la comunicación. Bueno, repasemos un poco lo que decía hoy Adorni, ¿no? Respecto a que están de acuerdo, en todo caso, con que se discute el financiamiento universitario en el ámbito del Congreso, pero de todos modos van a avanzar con el veto, ¿no? ¿Qué pensás? Bueno, esto es algo que el gobierno ya había anunciado, que no está de acuerdo en garantizar a través del Congreso lo que el propio gobierno no está garantizando, que es nada más y nada menos que la posibilidad de sostener el nivel adquisitivo de los salarios que han perdido nominalmente frente a la inflación más de 50 puntos desde que asumió el presidente de Milei, y los gastos de funcionamiento para las universidades solo para el periodo 2024. El gobierno, si quisiera resolver esta situación, tuvo 9 meses para poder llegar a un acuerdo con los trabajadores y trabajadoras de la universidad pública. De hecho, en la última reunión que convocó a las apuradas el jueves pasado, una vez que se convocó a la marcha, nosotros le propusimos que si existiera un plan certero por parte de ellos que reconozca la deuda que tienen con 200.000 trabajadores docentes y no docentes, y que establezca el modo en que vamos a resolver esa deuda que tienen con los trabajadores, nosotros no tenemos un problema en avanzar en esa conversación. Pero esa misma propuesta se la hemos hecho sucesivamente en estos meses a los distintos funcionarios, ya sea Petovelo, de Capital Humano, ya sea Cordero, secretario de Trabajo, ya sea Torrendel, secretario de Educación, ya sea Álvarez, subsecretario de Educación, y es una especie de tomá la voz, dámela a mí, donde la sensación es que, más allá del compromiso verbal que suelen esgrimir, en los hechos, que es como hablan los gobiernos, a través de sus actos de gobiernos y asignando el presupuesto correspondiente, en los hechos lo que tenemos es que cada día perdemos más frente a la inflación, y el horizonte es de muy incierto, si tenemos en cuenta que el presupuesto que presentaron para el año que viene profundiza el ajuste. Ahora vamos a compartir, Federico, una placa sobre el presupuesto importante para analizarla con vos. Pero antes te quiero hacer una pregunta, porque recién mencionaste a Petovelo y a Torrendel, que fueron protagonistas en el día de ayer por una declaración que quería preguntarte a continuación sobre que hay alumnos fantasmas en las universidades públicas. ¿Qué tenés para responder con respecto a eso? No, que no existe. Se ve que ni Torrendel ni Petovelo conocen cómo funciona la universidad pública, ni siquiera conocen la propia cartera que llevan adelante, porque hay un sistema que se llama SIU, que centraliza la inscripción de los estudiantes y pone la información en manos del propio Ministerio de Educación respecto de los estudiantes que asisten a cada universidad, pero además de que es algo que demuestra su incapacidad para conducir la cartera que les toca llevar adelante, también demuestra mala fe, porque en realidad acá no estamos discutiendo algo que tenga que ver con la cantidad de alumnos, porque los salarios de los docentes y los no docentes se pagan en función de la cantidad de cargos docentes y no docentes que hay, que también están en el sistema que maneja el gobierno nacional. De hecho, este es un dato que no se suele conocer mucho, pero el Ministerio de Educación, el ex Ministerio de Educación, actual Secretaría de Educación, la única responsabilidad directa que tiene con docentes y con no docentes es en las universidades, porque todo el sistema de educación inicial y media fue provincializado durante los años 90, entonces en realidad esa responsabilidad la tienen las provincias. Sin embargo, la única responsabilidad directa que ellos tienen con trabajadores docentes y no docentes es a través de las universidades, con lo cual ellos saben perfectamente que lo que están diciendo no es verdad, y demuestra incapacidad o mala fe, y eventualmente lo que hace es desviar la atención de una discusión que no tiene que ver con si hay la cantidad de estudiantes que hay en las universidades, sino con la deuda que el gobierno tiene con trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de más de 9 meses, que, como decía, acumulan una pérdida de 50 puntos nominales frente a la inflación. Nosotros lamentamos que ellos elijan en las últimas 48 horas instalar una serie de informaciones falsas, en la peor práctica de los trolls de Twitter, utilizando las instituciones públicas para eso, en vez de sentarse a establecer un plan serio, adulto y consensuado sobre cómo resolvemos este problema que abarca a 200.000 trabajadores y trabajadoras, 2 millones de estudiantes, y que afecta al conjunto de la producción de conocimiento en la Argentina.
Federico, tenemos para compartir con vos una placa de esto que describías, simplemente para pasarlo a la imagen, ¿no? Al gráfico concretamente, sobre la reducción del presupuesto universitario en el último año, ¿no? Una reducción del 76% en los gastos en educación superior. Lo que vemos es entre los años 2012 y 2024 en pesos reales a precios de 2023, ¿no? Porque es un presupuesto que está estirado. Esa también es una de las discusiones que se da, pero es impactante ver esa imagen en donde el presupuesto figura en niveles elevados comparados con 2024, ¿no? Ahí termina de caer la ficha porque estos son datos. Lamentablemente esa es la dura realidad que atraviesa el sistema universitario en la Argentina y esa es la razón por la cual estamos obligados a llevar esta medida de fuerza, porque es evidente que si seguimos por este camino, la cosa no va a mejorar, porque este es el camino de que en estos 9 meses nos trajo hasta acá. Entonces nosotros lo que queremos hacer con esta manifestación pública y masiva que va a haber el día de mañana, que esperamos que sea pacífica y que las autoridades de la seguridad, tanto de la ciudad como de la nación, respeten el derecho a manifestarnos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en el conjunto de las provincias de la Argentina, es para demostrar que la sociedad argentina no está dispuesta a que se vulnere no solamente un derecho colectivo que tiene que ver con que haya una institución en la Argentina que forme personas que luego garantizan otros derechos, como decimos siempre, ¿no? Los médicos que atienden en el hospital, los ingenieros que llevan adelante las obras de infraestructura, los científicos que, por ejemplo, desarrollaron la vacuna contra el COVID, es decir, que tiene lo que los economistas llaman externalidades positivas, es decir, es una institución que garantiza otros derechos y que, de avanzar con esta política, tiene un horizonte de dejar de existir como la conocemos, porque a nadie le cabe ninguna duda que el horizonte final, según la ideología que tiene este gobierno, es el arancelamiento de las universidades en la Argentina. Por eso te quería preguntar, Federico, me parece importante también remarcarlo, va a ser la última pregunta de mi parte. El gobierno está empecinado con eso, y también grandes empresarios. Le estábamos escuchando a Ratazzi, que dice que la universidad pública tiene que ser arancelada, lo dijo públicamente, así que por eso lo traemos. Y también habla de los extranjeros que deberían pagar. Te quiero preguntar por esas dos opiniones en particular, sobre los dichos de Ratazzi por un lado y sobre la extranjerización en las universidades. Bueno, las razones por las cuales el gobierno ha decidido constituir a la universidad como un enemigo son varias. La primera que uno puede pensar es lo que hablábamos al principio de la entrevista, que es un tema presupuestario. Y efectivamente, la inversión en la universidad es una inversión significativa, pero si uno analiza los números agregados en este brutal ajuste que el gobierno ha llevado adelante contra un conjunto de sectores, la universidad no es tan significativa. Con 0,14 del PBI se resolvería el problema que estamos planteando. Si bien es significativo, por ejemplo, con las exenciones impositivas que grandes empresas hoy mantienen en la Argentina, como por ejemplo Mercado Libre, si simplemente se recortaran esas exenciones impositivas, se podría asignar ese presupuesto para sostener el sistema universitario. Entonces, podemos decir que el problema presupuestario es un factor, pero no es el factor determinante. Hay otro tema que demuestra la universidad pública, que es una institución estatal, pública, gratuita, de calidad y con acceso irrestricto. Es decir, que demuestra que el Estado puede gestionar de manera pública y gratuita, con alta excelencia, una institución de producción de conocimiento que se ubica en la frontera del conocimiento en algunos sectores, como la ciencia de datos, como la producción de satélites, como la producción de reactores nucleares. Es decir, que demuestran los hechos que las falacias libertarias que propone Javier Milei son mentiras, que es que lo público no puede ser eficiente y no puede ser de calidad. Y el tercer factor, lo que mencionabas vos, detrás de la idea del arancelamiento hay un gigantesco negocio por los préstamos que eventualmente tendrían que existir para garantizar que la gente pueda pagarlo, que ese es el modelo chileno. Claro. Si cruzamos la frontera, lo que podemos ver es que por año se mueven alrededor de 12.000 millones de dólares en materia de préstamos que las familias tienen que asumir para poder garantizar la universidad de sus hijos, que luego lo pagan como si fuera una hipoteca en 20 o 30 años. Bueno, creo que este conjunto de razones son las que impulsan al gobierno nacional a atacar a las universidades. Nosotros, con una enorme tranquilidad y una enorme confianza en la sociedad argentina, el día de mañana vamos a decir con mucha claridad que no estamos dispuestos a que se lleven puesta la universidad pública en la Argentina. Federico, además de la expectativa por lo multitudinario de la marcha, ¿crees que esto puede tener algún efecto directo en el gobierno, algún tipo de apertura de diálogo? Bueno, nosotros lo que se llama convocarnos, nos convocan cada vez que
la cosa está por estallar. Cada vez que convocamos una marcha o que hay un paro, nos convocan para decirnos, digamos, que ellos creen que hay que mejorar la situación, pero después concretamente no ocurre nada. Nosotros no tenemos una gran confianza en lo que puede hacer el gobierno. Sí creemos que si hay una demostración social de apoyo importante, puede obligar a que diputados y diputadas fuercen a torcer el veto que el gobierno ha prometido que iba a hacer en el día de mañana o en el día de pasado, que es más o menos la fecha donde lo tienen que hacer, y indirectamente de esa manera también presionar para que el gobierno se siente a negociar y reconozca la deuda que tiene con las universidades, independientemente que su convicción político-ideológica es la que decía antes, que nos lleva directo al arancelamiento. Yo creo que es de la mano de la manifestación pública, mostrar al gobierno que incluso las personas que votaron a Milei no están de acuerdo en terminar con la universidad pública. Eso es algo que nosotros vemos en todas las marchas. Sí. Se vio el 23 de abril y lo vamos a ver mañana. Que hay muchos jóvenes que quizás votaron a Milei por distintas razones, pero no están de acuerdo en que se privatice la universidad pública en la Argentina. Creo que hay que mostrar esa señal política de enorme amplitud y después será la responsabilidad del gobierno hacerse cargo del mensaje de la sociedad. Federico Montero, muchísimas gracias por la comunicación. A ustedes. Gran saludo.